fue hecho de lo que no se veía. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Vamos a orar. Amado Dios, Padre Santo, te damos gracias por tu palabra, gracias porque podemos creer en ella, ser orientados por ella, ser transformados por ella, meditar en ella, pero ante todo obedecerla, obedecer tu palabra. Señor, cuando hay tantos pensamientos que hay en nuestras mentes, cuando a veces nos dispersamos en tantas cosas y podemos como estos judíos creer que estamos en la verdad y la verdad no es esa, sino que muchas veces nos dejamos seducir por las mentiras y empezamos a actuar en mentiras y no en la verdad. Por eso oramos para que tú nos des claridad de la fe y para que podamos estar convencidos de lo que creemos y estar defendiendo lo que creemos. En Cristo Jesús. Amén. Entonces el mensaje de hoy se llama: la fe es mucho más que pensar que la tenemos. O sea, fe no es pensar que yo tengo fe, es mucho más que eso. Y vamos a ver 4 cosas importantes. La primera, la fe definida. La segunda, la fe vivida. La tercera, la fe entendida. Y por último, la fe efectiva. La fe definida, la fe vivida, la fe entendida y la fe efectiva. Cada uno de los versículos vamos a hablar de un tema de eso. Ahora, ¿cómo definir la fe? Pues es complicado, ¿verdad? Claudia pues se basó en un texto, pero mucha gente no entiende la fe. Por ejemplo, algunos como este niño dicen, la fe es creer aquello que usted sabe que no es así. Y aunque eso es ilógico pensar en eso, es como mucha gente vive en el mundo. Yo tengo que creer en eso, pero no es así. Entonces, cuando hablamos entre la creación del mundo, hay gente que piensa que es más importante creer en la teoría de la evolución, ¿verdad? O en la teoría del estallido atómico. Yo personalmente creo que necesita mucho más fe eso, que creer en que hay un Dios grande, poderoso y soberano que de la nada creó todo. Pero cuando uno dice eso, le dicen, no, usted sí, usted cree lo que no es así. Ustedes por eso es que creen tantas cosas tan ilógicas, porque ustedes hablan de la fe. Y entonces piensan que la fe es creer aquello que usted sabe que no es así. Y dicen es que los cristianos son testarudos, son tercos. ¿Por qué? Porque creemos lo que ellos no ven. Pero no quiere decir que no sea así, ¿verdad? Ese hombre dice, la fe es creer poderosamente en algo y reclamar que suceda. ¿Sabes que hay personas que imaginan que hay algo que es cierto y que yo tengo que reclamar que eso sea cierto? Pero a veces no es cierto. Los judíos que vimos ahí en Juan 8, ellos pensaban que estaban en lo cierto, pero estaban en la mentira. Cuidado, que a veces pensamos que la fe es creer que Dios tiene que hacer lo que yo quiero y reclamamos eso, y no es cierto. Y este hombre, el doctor Oswald Sanders, es un gran escritor de libros, escribe mucho sobre el liderazgo cristiano. Él dice, la fe le permite al alma creyente tratar al futuro como si fuera el presente y lo invisible como si fuera visible. Claro, esa es una definición muy bonita, pero esa definición sale del texto que vamos a estudiar en el versículo 1. En la Reina Valera, Hebreos 11.1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En la Nueva Traducción Viviente dice, la fe demuestra la realidad de lo que esperamos, es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Vamos a tratar de bosquejar esto. Las 2 frases que están en este versículo son la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. El énfasis de cada frase está en algo. Por ejemplo, del lado izquierdo, la palabra principal está en certeza y en la segunda está en convicción, ¿verdad? Ahora, esa palabra certeza es en griego la palabra upostasis. La palabra upostasis es lo contrario a hipótesis. No sé ustedes qué entienden por hipótesis, no es fácil definirlo, pero voy a tratar de definirlo. La palabra hipo es por debajo y tesis es una tesis, un argumento que yo tengo. Es decir, es todo lo que está por debajo de mi argumento que yo tengo que demostrar. Entonces, cuando a mí me dicen que haga un proyecto, yo digo, bueno, la hipótesis mía es que todos los lunes llueve. Y yo digo, todos los lunes llueve. Ahora, yo tengo que mostrarlo. ¿Cómo lo demuestro? Pues tomando fotos de 10 lunes donde está lloviendo, digo, mire, estas 10 fotos muestran que sí llueve. Entonces comprobé la hipótesis. Pero la palabra upostasis no tiene que comprobarse nada.
porque está por encima. O sea, ya es una certeza, ¿verdad? La hipostasis es el soporte sobre lo que se apoya algo. Hipótesis es lo que está debajo. Hipostasis es el soporte, es la certeza. O sea, la hipostasis sería como decir, mire, en este estudio yo demostré que acá llueve los lunes. ¿Y cómo le mostró? Mire, tomé fotos 10 lunes seguidos, de tal hora a tal hora llovió, recogimos tanta agua, tantas personas se mojaron. ¿Eso qué es? Es una certeza. Es algo que existe, que es cierto, ¿verdad? Ahora, la certeza es un gran apoyo. Es como un chaleco salvavidas o es como un paracaídas, ¿verdad? No es optimismo. No es que yo sea optimista y diga, ah, esto va a suceder así. No, tampoco es un deseo. Ah, yo quiero que esto suceda. Tampoco es un anhelo. Ah, yo anhelo que esto suceda. La fe es mucho más que eso. Mire, el optimismo, el deseo y el anhelo es algo que está ahí inerte, que me puede motivar a mí algo, pero que está ahí, ¿verdad? Es una probabilidad. Y yo le digo, pues hay una probabilidad de que yo vaya al cielo por ahí un 80%. No puede ser eso porque no hay una certeza. Las probabilidades nunca son certezas. Eso es como este muñequito que vaya bajando por paracaídas. Si él llega al piso, yo le pregunto, ¿a usted qué lo salvó? ¿El qué me puede decir que lo salvó? ¿La estatura? ¿La altura? ¿El aire? ¿O qué lo salvó? El paracaídas. El paracaídas. Él tiene la certeza de que el paracaídas lo salvó. Es decir, todo depende de esa certeza. Él está totalmente convencido, que es la otra palabra que vamos a ver. Hay una certeza en él, que es el paracaídas. ¿Y cómo lo comprueba? Porque lo salvó. Si él se hubiera tirado sin paracaídas, ¿qué hubiera pasado? Entonces, la certeza es un soporte sobre lo que se apoya la fe, o algo, ¿sí? Es el gran apoyo, o sea, la fe es nuestro gran apoyo a nosotros mismos, porque es una certeza, es algo que se puede comprobar. La palabra convicción es la palabra elechos, y es una evidencia plena, es una prueba que da convicción. Yo me pico con una aguja y digo, uy, yo estoy convencido que las agujas pullan. Me dicen, ¿cómo? Le digo, mire, aquí está la sangre. Ya estoy convencido, o sea, ya hay una prueba suficientemente para mí de que es cierto. Por ser algo cierto y probado, es algo que defiende y permite vivir. Porque en eso me apoyo también, ¿verdad? Es algo que me da confianza, es algo que me da seguridad. La convicción es algo que me da seguridad. Si yo estoy convencido que una pastilla es buena para el dolor de cabeza y me duele la cabeza, ¿yo qué hago? Me la tomo, porque estoy convencido. Yo no tengo que buscar otra, esa es la que yo busco, ¿verdad? No es una capacidad de creer, no es algo que me dé permiso a la duda. Yo no digo, ¿será que sirve? ¿Será que no sirve? Porque estoy convencido, ¿verdad? No necesito más pruebas, yo ya sé que eso es así, ¿para qué más? ¿Verdad? Entonces, eso tiene que ver con la fe. Si yo quiero definir la fe, tiene que ser al futuro, no es al pasado. Porque todo está proyectado sobre lo que va a suceder, lo que yo espero, sobre lo que yo no veo, ¿verdad? La segunda palabra importante de la frase es esperar y lo que no se ve. Entonces, si yo tengo certeza, ¿en qué tengo certeza? En que doy por dado algo que no se ha dado. Así de sencillo. La fe está puesta en el futuro, no en el pasado. ¿Verdad? Yo doy por dado lo que no se ha dado. Claudia decía, yo tengo fe en que mañana voy a ganar 5 millones. Entonces, ¿qué hace ella? Pues habla con Carlos y dice, mañana vengan a tal hora que vayamos a pagar los 5 millones porque tengo la plata. Ella ya da por dado lo que no se ha dado. No los tiene en el bolsillo, pero está confiando que los tiene. Es una visión real del futuro. Mire, la verdadera fe es una visión real del futuro. Yo puedo proyectar que ya lo tengo, ¿sí? Por decir algo, a mí me llama alguien en que yo confío plenamente, me dice, Carlos me llama y me dice, Jorgito, mañana le voy a llevar una torta de esas deliciosas que estoy haciendo de crema de maracuyá. Y entonces Paula me dice, mi amor, ¿qué hacemos de almuerzo? Yo le digo, haga esto y eso. Y me provoca hacer algo dulce. ¿Yo qué le digo? No, no haga dulce, que Carlos me va a traer una torta de maracuyá. Y llamo a Julio y le digo, Julito, mañana tenemos torta de maracuyá, ¿usted también quiere? ¿Por qué? Porque yo ya estoy visionando, ya estoy comprobando que sí es algo cierto, ¿verdad? Es una plena confianza en lo que vendrá. No ha venido, pero yo tengo plena confianza en que vendrá. ¿Por qué? Porque es la certeza
de lo que se espera. Pero yo lo espero, yo estoy esperándolo, ¿verdad? Implica confianza, seguridad y acción. O sea, volviendo a la de Carlitos, a ver si se hace realidad. ¿Qué? Perdón, volviendo a la de Carlitos, yo, si él me dice mañana yo una torta, ¿yo qué hago? Yo compro los platos y compro Claro, los cubiertos. claro que sí. Yo compro los platos y los cubiertos. Yo no voy a decir, esperemos a que llegue por si al caso, porque yo doy una certeza de que lo que espera es cierto, ¿verdad? Yo me preparo para lo que viene. Yo desde por la mañana me levanto y empiezo a saborearla y decir, uy, esa torta tan rica y tan chévere, ¿verdad? Y yo me preparo para lo que viene, ¿verdad? Yo disfruto lo que no se tiene. Yo desde ya digo, oiga, mañana me van a traer una torta buenísima. Y empiezo a disfrutarlo. No la tengo, pero ya estoy pasando saliva, ¿verdad? Es relacionarme con algo más de lo que tengo. Yo no la tengo, pero yo con mi fe me estoy relacionando con eso que no tengo todavía. Ahora, yo sé que cuando hablamos de la fe a nivel espiritual hablamos de la salvación, ¿verdad? Y entonces cuando hablamos de la salvación, yo doy por dado mi salvación, pero yo no me he muerto, pero yo ya la doy por dada. Es una visión real del futuro y a mí me dicen, bueno, y sé que vas en la eternidad, voy a adorar al Señor de señores, al Rey de Reyes, porque ya es eso para mí. Estoy plenamente confiado en lo que vendrá. Tengo confianza, tengo seguridad y acción de lo que va a suceder. No ha sucedido, pero tengo confianza en eso. Pero también me motiva a prepararme para lo que viene. Si yo sé que voy a estar toda una eternidad adorando a Jesús, yo tengo que empezarlo a hacer desde ya, ¿verdad? Y empiezo a disfrutarlo, ¿verdad? Y me relaciono con algo, no lo tengo, pero me relaciono con él. La segunda frase dice que es la convicción, ¿verdad? Es algo que ya no necesita prueba, ya está probado. Pero, ¿qué estoy probando? Lo que no se ve. Es decir, yo doy por hecho lo que no está, porque no lo veo, pero yo doy por hecho. Yo digo, Carlitos, qué pena, Claudia, pero es que es el mejor ejemplo. Yo digo, uy, es que esa torta es así, pero ¿dónde está? No, no, pero es que Tranquilo, gordo, que sí te vamos a llevar. ¿ven? ¿Se dan cuenta de lo que se hace? Yo lo doy por hecho. Y me dice, Carlos, yo veo el WhatsApp de Carlos y veo una torta redonda de tantos centímetros, de tanto. Me dicen, ay, ¿cómo es? Digo, mire, es una torta, que el fondo es así, que eso es así, y ya lo doy por hecho. ¿Pero dónde está? Ah, yo sé que es así, yo sé que es así. ¿Por qué? Porque estoy convencido de eso, ¿verdad? Veo lo invisible, pero lo veo con claridad. Lo veo con claridad, ¿verdad? Yo puedo definir lo que no está. ¿Dónde está la torta? No sé, pero ¿cómo es? Mire, es redondita, es de maracuyá, es así, es de chocolate, es de café, tiene dos pepitas así, todo, porque ya lo doy por hecho, ¿verdad? Pero mire, esa convicción de lo que no veo implica actuar para ver, no ver para actuar. Cuidado con eso. La verdadera fe hace ver lo que yo creo. No es que yo, como Tomás que quería ver para creer. Eso no es fe. La fe es lo contrario. Creer para ver. Y me permite relacionarme con todo lo que va más allá de mis sentidos. Porque yo no lo puedo tocar, no lo puedo palpar, no lo puedo ver, no lo puedo leer. Pero yo creo que es cierto. Y estoy plenamente convencido. Y no tengo ninguna prueba. La fe definida tiene que hablar con que la fe está puesta en el futuro. Que doy plena certeza de lo que estoy esperando. Pero necesito esperarlo. O sea, si tengo certeza, lo espero. Yo no busco el plan B. Siempre que uno busca el plan B, como el estudio, la pata de conejo o el que me sopla, no hay fe. Cuando hay plenamente fe, solo hay un plan, el plan A. ¿Verdad? Y estoy convencido de lo que no veo. Yo no necesito ver las cosas para tener la fe. Cuando yo las veo, pues ya no es fe. ¿Me entienden? Y esa fe y esa convicción de lo que no veo es lo que me anima a vivir plenamente. Eso es lo que me anima a mí a vivir plenamente. Eso es como un mapa. Si a mí me dan un mapa y me dicen, y en esta X está el tesoro, yo puedo vender todo lo que tengo para irme allá donde está el mapa, llevar una pala, llevar no sé cuántas cosas para buscar el mapa. ¿Por qué? Porque yo lo creo. Y estoy capaz de dejarlo todo por ir a coger ese tesoro. Porque creo en el mapa. Y lo sigo. Si dice 5 pasos a la derecha, yo no voy a dar 4, ni voy a dar 3. ¿Por qué? Porque confío plenamente en el mapa. Estoy convencido de lo que no veo y doy certeza a lo que espero. Cuando yo llegue a la cruz, voy a encontrar un tesoro. Y ese tesoro va a ser grande, bonito y chévere, aunque no lo veo. Eso es la fe. Eso es la fe.
Pero para eso, ¿qué tengo? Que actuar. Escúchenme. La fe es acción. Si yo creo en el mapa, ¿qué hago yo? Sigo, camino, volteo, cao. Si yo creo en la torta, ¿qué hago? La espero, compro los platos, compro los cubiertos. ¿Me entienden? Mire la fe de Abraham, el padre de la fe. Génesis 12 dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y la casa de tu padre a la tierra que te mostrare. Mire las palabras que Dios le dice a Abraham. Vete de tu casa, de tu tierra, perdón. O sea, dejar mi país, dejar mi nación, dejar mi cultura. Y estás dispuesto a dejarlo todo, ¿verdad? Y de tu parentela, de tu familia. Lo que me emociona, poder hablar con mi mamá, poder hablar con mis hermanos, poder mirar a mis hijos. La familia me emociona, ¿verdad? Y de la casa de tu padre. En esa época los hijos vivían con los padres porque tenían fincas grandes, tenían terrenos grandes y eso les daba la posesión y la provisión. Pero si yo me salía de la cobertura de mi padre, me tocaba trabajar para mí y empezar a hacer un clan a partir mío. Entonces, a Abraham Dios le dice tan solo, deje su cultura, deje lo que le emociona y alegra en su vida y deje la provisión. Pero, ¿para qué le dice eso? Mire lo que dice al final del versículo 1, a la tierra que te mostraré. ¿Cuándo va a ver Abraham esa tierra? ¿Cuándo va a saber dónde es esa tierra? En un futuro. En un futuro, te mostraré. Pero ¿cuándo tenía que dejar eso? ¿Ah? Ya. Ya. Sí, de una vez, no podía pensarlo. Eso es la fe. La fe implica actuar hoy para ver en el mañana. ¿Y qué más le dice Dios? Y haré de ti una nación grande. Ah, bueno, a la tierra que te mostrare. Bueno, para muchos eso es incertidumbre. Como esta época que estamos viviendo incertidumbre. Pero tú escoges cómo vivir en esta época. O en incertidumbre o en fe. ¿Cómo escogió Abraham? En fe. Él creyó. Pero le dice, a la tierra que yo te mostraré. ¿Pero por dónde es? No, no se preocupe. Yo lo voy guiando. Plena incertidumbre. Mire, el creyente en medio de la incertidumbre debe aprender a tener fe. ¿Y qué más le dice? Haré de ti una nación. Es decir, tú acá estás en el terreno de tu papá, pero allá vas a tener una nación grande, expansión. Te bendeciré, vas a recibir bendición. Engrandeceré tu nombre, es decir, tú vas a ser líder porque tu nombre va a ser grande en medio de todos. ¿Y no hablamos de Abraham hoy en día? ¿Quién no habla de Abraham hoy en día? Y serás bendición, es decir, cuando tú llegues allá, tú bendecirás a otro porque el servicio tuyo va a ser bendecir a otros. Y vas a tener un ministerio, bendeciré a todas las familias, ¿verdad? A otros, ¿verdad? Y por último, serán benditas las familias, la gran promesa que Dios le dio a Abraham. ¿Y qué hizo Abraham? ¿Cuántos años tenía Abraham? 75 años. 75 años, escúchame. ¿Y qué hizo Abraham? Y se fue Abraham. Eso es fe. Ahora, ¿por qué Abraham se ha llamado el padre de la fe? Pregunta, según esto que estamos mirando ahí. ¿Porque creyó? Porque creía en lo que él no veía. ¿Y cómo manifestó esa fe o esa credibilidad? Cuando el Señor le dijo que dejara todo, él ya lo tenía, ya lo sabía que le iba a ir mejor que donde estaba. Porque se fue. Sí, Porque arrancó se sin fue, porque pensarlo. actuó. Claro. Cuidado. La fe definida implica acción. Sí. Es plena acción. Es la certeza de lo que se espera, pero yo estoy esperando, pero estoy actuando. La convicción de lo que no se ve, yo no lo veo, pero estoy disfrutando. Por ¿Qué hizo ejemplo, Abraham? por Señor, ejemplo, lo que me sucedió a mí en pandemia y todo. Yo dije, no, si Dios me dio a mí ese negocio, Él no me va a dejar morir. De eso estoy segura. Y a mí me ha ido muy bien. bueno, gracias a Dios. ¿Me entiende? Pero vamos a ver en qué es la fe. Por ejemplo, Claudia, ¿ahí en qué tiene fe? Perdón. ¿Alguien me responde en qué tiene fe Claudia ahí? ¿En qué tuvo fe Claudia? ¿En qué tuvo fe Claudia? ¿En que no iba a perder el negocio? ¿En qué? ¿En que no iba a perder el negocio? Sí, pero ¿en qué estaba depositada la fe de Claudia? En que Dios no la iba a abandonar. No, En que le iba a ir bien. no. ¿En el negocio? En el negocio.
En el negocio, claro que sí. ¿Por qué lo digo? Porque si tuviera fe en Dios hubiera dicho, pues yo tengo mi negocito, Señor, pero si usted quiere otra cosa para mí, no importa. Y confía en que Dios, aunque no tenga el negocio, Dios le va a proveer. ¿Sí? En que le va a ir bien, no. Porque ella podría decir, pues no voy a abrir, que al fin y al cabo me va a ir bien. Ella tuvo fe, fue en el negocio. Por eso es que es tan importante hablar de la fe, porque a veces no entendemos si la fe está puesta en mis capacidades, en la pata de conejo o en mis amigos. No lo sabemos, ¿verdad? ¿En qué tuvo fe Abraham? En Dios. Porque Dios le dijo, vete, 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 y él obedeció. Si hubiera tenido fe en el papá, ¿qué hubiera hecho? Papá, acompáñeme, yo dejo la casa, pero usted me acompaña. ¿Sí? Si hubiera tenido fe en su país, hubiera establecido un diálogo con el rey y decirle, yo me voy para allá, pero yo lo estoy llamando. Él confió en Dios, se fue libre. Y cuando miramos toda la vida de Abraham, vemos cómo Abraham le creyó plenamente a Dios, ¿verdad? Ahora, mire el versículo 2. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Mire el texto lo interesante que es. ¿Qué es lo que nos quiere decir? Que hay una fe vivida. Alcanzaron buen testimonio. Y lo alcanzaron. Es decir, la fe implica alcanzar las cosas. Si yo no alcanzo las cosas, no hay fe. ¿Verdad? Ahora, esto es importante porque es que este es el resumen de capítulo 11 de Hebreos. Si uno mira en la Biblia de Hebreos, ve nombres como Abel, Enoc, Noé, Abraham, Sara, Isaac, Jacob, José, Moisés y Rahab. ¿Qué hicieron todos ellos? Alcanzaron buen testimonio. ¿Cómo lo alcanzaron? Actuando. Todos actuaron. Y eso es lo que es importante estudiar en este capítulo. Abel llevó la mejor ofrenda, Enoc traspasó los cielos, Noé creyó, Abraham creyó, Sara, siendo ya vieja, tuvo un hijo, Isaac también bendijo a Jacob, Jacob bendijo a José, ¿verdad? Moisés dejó de ser el nieto del hombre más poderoso del mundo por seguir a Dios. Eso es fe, eso es acción. Rahab se comprometió con todo un pueblo sabiendo que le iban a poder matar y defendió a los espías. Pero si miramos en Hebreos 11, el versículo 32 dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. ¿Qué hicieron todos estos hombres? Que por fe, ¿qué? Conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. Y 2 versículos más hablan un poco de cosas. Yo quisiera cambiar ese texto, si ustedes me lo permiten, diciendo, ¿y qué haremos de Jorge, José, Ricardo, Juan, Patricia, que por la fe esperaron a que Dios actuara, que por la fe se quedaron quietos, pacientes, esperando a que Dios actuara? Eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que ellos actuaron basados en Dios. ¿Me entienden? Que por fe conquistaron, movieron, hicieron, emprendieron. La fe es vivida, es activa, es de acción, no de pensamiento. Para que ellos dieran buen testimonio, ¿qué hicieron? Actuaron, se movieron. Eso es la fe es actuar, ¿verdad? Mire, el testimonio, la fe es la única manera de relacionarse con el futuro y con lo invisible. Pero si yo me quedo cruzado de brazos, ¿cuándo voy a dar testimonio de lo que voy a alcanzar si no lo voy a alcanzar? Cuando decimos que Dios obra, es que Dios prepara todas las cosas para que yo tome decisiones y acciones y logre las cosas. Por fe. Vamos a mirarlo en otro versículo. Mire el versículo 3. Dice que hay una fe que debe ser entendida. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Ya hemos hablado que la fe está puesta en el futuro, ¿verdad? ¿Eso es claro? La fe es en el futuro. Yo no puedo tener fe en algo que ya pasó. Por nada. Eso no es fe. Eso ya es comprobado. La fe del creyente está puesta en el futuro. ¿Sí? Pero yo tengo que entenderla. Por la fe entendemos. ¿Y qué es lo que tenemos que entender? Que todo lo creado de la nada fue constituido. ¿Sí estamos o no? Que todo ha sido constituido
Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de qué? De lo que no se veía. ¿Estamos ahí? Todo fue creado de la nada. ¿Y cuál fue el instrumento? La palabra de Dios. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por medio de la palabra, de modo que se ve lo que se ve, fue hecho lo que no se veía. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Entender eso. Yo no puedo hablar de fe hasta que no entienda ese proceso. ¿Cuál fue el proceso? Hay 3 elementos. 1, que todo fue creado. Todo fue creado. ¿Pero de dónde? De lo que no se veía. ¿Y cuál fue el instrumento? La palabra de Dios. ¿Estamos? Todo fue creado de lo que no se veía por la palabra de Dios. Todo fue creado de lo que no se veía por la palabra de Dios. La fe está puesta en el futuro. Todo fue creado. ¿Verdad? ¿De qué? De lo que no se veía. ¿Y qué es lo que hace que esto que no se ve llegue a cumplirse? La palabra de Dios. Ahora, yo quiero que entiendan, lo que ya pasó no es fe. O sea, el ejemplo que da el autor de Hebreos no es que yo tenga que creer en la creación. No, pues ya está. Yo no puedo decir que no hay cielo, que no hay luna, que no hay estrellas, porque ya lo estoy viendo. ¿Sí? Y yo ya sé que fue hechos por Dios. Y hay muchas pruebas para eso. Pero la fe está puesta en el futuro. ¿Y qué es la fe en el futuro? Yo sé que de la nada Dios puede hacer bendiciones y bendecir mis proyectos. Escúcheme muy bien. Todo fue creado, pero es que como en mi vida yo quiero hacer proyectos, yo quiero realizar proyectos, pero yo no tengo recursos, yo no tengo muchas capacidades, yo no tengo quien me ayude, yo no tengo, o sea, de la nada. Pero ¿qué es lo que hace que mis proyectos o que yo tenga bendiciones de la nada? Mis capacidades, el reclamar las cosas, el esperar las cosas, ¿o qué? Pregunta. ¿Qué hace que esos proyectos y esas bendiciones se den a partir de la nada? Por convicción. ¿Convicción de quién? ¿Mía? No, Entonces, ¿de quién? la fe de Dios. Pues Dios pues tiene fe. El problema soy No, yo. Dios es el que nos la da, pues. Por eso. Entonces, ¿qué es lo que hace? Repito, ¿qué hace posible que mis proyectos y las bendiciones que yo pido se den de la nada? La obediencia a Dios, el creer Claro en que Él. sí, la palabra de Dios. Dios dijo, hágase la luz. ¿Y qué pasó? La luz se hizo. ¿Qué hizo la luz? Obedeció a Dios. Si tú quieres que tus proyectos o que tú experimentes bendición, ¿qué tienes que hacer? Obedecer la palabra de Dios. Esa es la fe. La fe es acción, pero no es acción en lo que yo creo, no es acción en lo que yo pienso, sino lo que Dios hace con mi vida. Es decir, Salmo 119, 105 dice, lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Es decir, que la palabra de Dios me alumbra para el día de hoy y también para el futuro. Si yo estudio la palabra de Dios, si yo conozco la palabra de Dios, si yo aplico la palabra de Dios, Dios me va a bendecir. Si yo pongo todo en la oración y en la mano de Dios, Dios va a orar. Pero si yo decidí montar un negocio de empanadas, lo voy a abrir mañana, y les digo hoy en la reunión, ayúdenme a orar para que Dios me bendiga mi negocio de empanadas. ¿Estará bien? Repito, ¿estará bien pedirle a ustedes que me ayuden a orar para que Dios bendiga mi negocio de empanadas? ¿O está mal, o está regular? No. Yo primeramente le clamaría a Dios por ese Por negocio. eso, clámele a Dios para que me vaya bien el negocio de empanadas. Sí. ¿Sí? ¿Eso sí está bien? Es personal, pienso yo. Entonces yo le digo, Señor, yo le clamo para que me vaya bien el negocio de empanadas. ¿Sí? Sí, ¿Y será que Dios sí quiere que yo tenga negocio de empanadas? Pues es que primero uno le tiene que preguntar cuál es el Ah, ya. O sea, primero hay que primero pedir, uno le pide a hay que Dios, pedir Señor, guíame y que Dios muestre si es y realmente la muéstrame. voluntad.
Pero es que a veces, en otros países, yo sé que acá no pasa eso, pero en otros países nosotros queremos hacer una cosa y le pedimos a Dios, Señor, que se haga esto, que se haga esto y que se haga esto. ¿Eso es fe o capricho? Porque la fe depende de la palabra de Dios. Entonces yo lo que debo hacer es orar al Señor para que Él me guíe en lo que debo hacer. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas con acción de gracias. Señor, yo estoy enfermo, pero te doy gracias porque tú estás conmigo. Señor, oriéntame qué debo hacer. Pero yo no puedo coger una pastilla y decir, Señor, que esta pastilla me caiga bien, porque ¿quién escogió esa pastilla? ¿Me entienden? Yo sé que esto es lo más, pero yo tengo que entender esto. El problema de la fe es que a veces no la entendemos. ¿Y por qué no la entendemos? Porque creemos que la fe es en lo que yo pienso. Y entonces yo soy la pata de conejo, y no Dios. La fe es obedecer a Dios. ¿Qué hizo Abraham? Escuchó a Dios y lo obedeció. ¿Qué hicieron todas las personas de Hebreos 11? Eso, escuchar a Dios y obedecerlo. ¿Qué es lo que tú y yo tenemos que hacer? Obedecer a Dios, obedecer la palabra de Dios. Díganoslo como nos la diga. Pero yo no puedo decirle a Dios que yo quiero que mañana ponga un negocio de empanadas y que me vaya bien. Porque la pregunta que Dios me haría es, ¿y tú sí crees que tu negocio sea una venta de empanadas? O peor, yo les digo, ay hermanito, ayúdame a orar porque es que voy a hacer un préstamo en el banco y me dijeron que tenía que demostrar que yo gano 10 millones y yo solo gano 2, pero yo hablé con un amigo mío y le escribimos que yo gano 10 millones, que Dios me bendiga. ¿Será que Dios me va a bendecir cuando estoy diciendo mentiras? Y es que yo tengo fe que Dios lo va a hacer. Pero para eso yo estoy diciendo mentiras. ¿Será que eso es posible? ¿Qué creen ustedes? Claro que no. Está Pero en mintiendo otros y no lo países se dice. ve. ¿Será? En otros países se ve. Que yo hago lo que o yo le digo a la gente, mire, a mí me preocupa a veces le dicen a uno, hermanito, ore por una necesidad personal que yo tengo. Que no, es que es muy personal, yo no la puedo decir. A mí me da un escalofrío porque yo no sé qué está pensando la gente. Y que uno termina orando por no sé qué. Acuérdense que cuando en la época de los sicarios no cogían las balas y las bendecían que para que lo mate de una sola vez y no sufra. Y uno se pregunta, ¿y será que Dios sí está de acuerdo con eso? Para que Dios bendiga algo que no está en su palabra. Entonces, si saltamos al versículo 6, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Qué estábamos hablando antes? Bueno, esto es una fe efectiva. ¿Qué estábamos hablando? Que Dios nos habla a través de su palabra. ¿Y qué hacemos nosotros? Obedecemos por fe y entonces tendremos lo que esperamos y veremos lo inexistente. Eso es la fe. ¿Qué es la fe? Dios me guía, yo le obedezco por fe y voy a tener lo que Dios me ha dado, lo que Dios me ha prometido. Ese es el resumen de eso. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Es entendible eso? Dios me habla a mí, yo le obedezco y la fe es que voy a tener eso. Ahora, dice acá, pero, escúcheme muy bien, si yo obedezco lo que Dios me habla, eso es fe y voy a tener lo que esperaba y voy a ver lo inexistente. Pero un momentico, sin fe, o sea, sin actuar basado en lo que Dios me dice, es imposible agradar a Dios. Es decir, si yo no actúo basado en lo que Dios me dice, estoy desagradando a Dios. Cualquier cosa que yo haga, ¿verdad? Donde no esté obedeciendo a Dios, estoy desagradando a Dios. Por ejemplo, vamos a imaginarnos, o es la verdad, que a veces puede haber un consejero que me hable la palabra de Dios, ¿sí? Y entonces yo le digo a un consejero, hermanito, ayúdame a orar porque es que yo tengo que tomar una voluntad, yo no sé si irme para Cartagena o para Santa Marta. Porque es que el trabajo me mandan para Pereira, pero es que yo no quiero ir a Pereira, yo quiero ir a Cartagena o Santa Marta. Entonces, ayúdeme a orar, hermanito. Y entonces el consejero me dice, pero hermanito, si usted lo está mandando el trabajo para Pereira, usted que sabe ir a Cartagena o Santa Marta si ya no tiene trabajo, no, pero es que yo quiero ir allá, vamos a orar para que Dios me guíe en eso. Pregunto, ¿qué estoy haciendo? ¿Sí estoy agradando a Dios?
cuando yo sé que no es la voluntad de Dios, cuando ya me han comprobado que no. Entonces acá, sin fe es imposible agradar. ¿Por qué? Porque es necesario dos cosas. Que el que se acerca a Dios crea que existe y que es galardonador de los que le buscan. Mire, la fe efectiva implica eso, obedecer a Dios y actuar en lo que Dios me guíe. Y yo tengo que estar totalmente, plenamente convencido de que Dios existe. Y no solo que Dios existe, sino que Dios actúa. ¿Y cómo actúa? Dando premios a los que le buscan. No actuando en cambio mío. O sea, yo no puedo decir necesito un negocio para generar ingresos, necesito un negocio para generar ingresos y estar esperando que me caiga un negocio del cielo. No, yo tengo que ir trabajando en ese proceso obedeciendo a Dios, es decir, siendo sincero, siendo honesto, siendo leal, trabajando bien, y Dios me va a dar las cosas. En Santiago capítulo 2 hay un texto que es muy importante que habla de la fe. Dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechar si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros dice, id en paz, calentados y saciados, pero no leéis las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿Y qué es lo que nos dice el texto? Algunos principios de fe. ¿Cuáles son los principios de fe que están en este texto? Primero, la fe no es decirla, es vivirla. No es yo tengo fe, yo tengo fe, yo tengo fe, yo tengo fe, yo tengo fe. No, ¿estás viviendo en fe? ¿Estás obedeciendo la palabra de Dios? Segundo, no es actuar como me parece a mí, sino como dice la palabra de Dios. El caso de este ejemplo, el hombre dice que tiene fe, pero ve a alguien necesitado y lo que le dice es, mire, tranquilo, váyase que yo voy a orar por ustedes, y en paz, calentados y saciados. Pero ¿será que esa es la voluntad de Dios? O sea, ¿será que la voluntad de Dios es decirle, venga, siente acá, tomemos aguapanelita mientras tanto? Porque ustedes tienen frío. Entonces yo voy a actuar basado en lo que Dios quiere. Que es lo que Dios quiere, que nos amemos los unos a los otros, ¿verdad? Pero si yo no le doy las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha esa fe? Si la fe implica obedecer la palabra de Dios, es obedecer lo que Dios dice, ¿verdad? Entonces la fe actúa basada en la palabra de Dios. Si Dios nos llama a amarnos, entonces mi fe implica amar a los demás para hacer las cosas, ¿verdad? Hay una ilustración que siempre me ha gustado. Ya habla de que en un municipio de alguna parte del mundo estaba en una sequía tremenda, tremenda, tremenda. Todos los cultivos se estaban dañando, los animalitos estaban muriendo, estaban tremendos. Y entonces todos llaman al pastor, le dicen, no, pastor, tenemos que hacer algo. Y dice, ¿pero qué hacemos? No, oremos. Y es que esto es importante porque si mañana no llueve, los pozos se secan y empezamos nosotros mismos a no tener agua. Y entonces el pastor dice, bueno, vamos a orar con fe para que mañana llueva. Y los cita a todos en el parque a las 10 de la mañana. Y todos llegaron como el dibujito que ustedes ven allá. Todos a las 10 orando, ¿verdad? Y después de que llevaban una hora orando y no llovía, el pastor les dice, ¿quiénes trajeron paraguas? Y dijeron, ninguno. Pregunto, ¿tendrían fe? No, no. Pero estaban orando. Pero no llevaron el No paraguas. creían que iba a llover, porque si hubieran creído llevaban paraguas o ¿Y impermeables. cuántas veces nuestra vida es así? Sí. Oramos al Señor, pero buscamos el plan B. O no llevamos el paraguas, ¿verdad? Efesios 2.8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto en nosotros pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó antemano para que vivamos en ellas. Pero como hay unos chinitos que son tan traviesos, ese es el Juanpis, por ejemplo, pregunta a todos ustedes, bueno, ¿y entonces qué es lo que nos salva? ¿Qué es lo que nos salva? La fe. Perfecto. ¿Quién más está de acuerdo con Carlos? ¿Todavía están ahí? La fe, sí, la fe. La fe. Bueno, pues me toca hablarles de las palabras de Spurgeon. Spurgeon dice, no es la forma en que usted se aferra a Cristo lo que lo salva, es Cristo. No es la alegría que usted tiene en Cristo lo que le salva, es Cristo. No es ni siquiera la fe en Cristo lo que lo salva, aun cuando la fe es el instrumento
Es la sangre y los méritos de Cristo, eso es lo que le salva. La fe simplemente se apropia de ello, eso es todo. La fe, por lo tanto, en ninguna manera es algo misterioso, sino que mira al Señor Jesucristo. Escúcheme muy bien. Yo no soy salvo por la fe, soy salvo porque Cristo murió en la cruz y pagó mis pecados allí en la cruz. Pero el instrumento que Dios usa para mi salvación es la fe que Él mismo me da. Porque por gracia salvos por medio de la fe, pero eso no es de vosotros, pues es don de Dios. Dios es el que hace todas las cosas, ¿verdad? No por obras. O sea, yo no soy salvo por las obras, por lo que yo haga. Pero un momentico, las obras no me sirven para ser salvo, pero las obras me sirven para manifestar mi fe. Si yo tengo fe, tengo que vivir como un hombre de fe, ¿verdad? Ahora, ¿qué hace la fe? Se apropia de la palabra de Dios. Ese es el instrumento, la palabra de Dios, ¿verdad? Repito, somos salvos por lo que Cristo hizo en la cruz, pero el instrumento que Dios usa para salvación es la fe, que incluso es un don de Dios. Y entonces alguien dice, pero es que en Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios. Claro. ¿De dónde viene la fe? De la palabra de Dios. Pero el oír la palabra de Dios me da la fe. Y la manifestación de la fe, ¿cómo es? Actuando en la fe. La fe es actuar guiado por Dios, confiando en su palabra y sus grandes promesas, aún a pesar de las circunstancias y de no ver ni los recursos ni las posibilidades. Repito, la fe es actuar guiado por Dios, confiando en su palabra, y si yo confío, obedezco su palabra. Si no la obedezco, no confío. O sea, si yo confío en el médico y el médico me dice, tómese 3 tabletas al día, yo me tomo solo 2, pregunto, ¿sí estoy confiando? Repito, cojo una fórmula y dice, tómese 3 tabletas al diarias. Yo me tomo 2, ¿estaré confiando? No. Claro que no. Claro. No, Si la palabra de Dios me dice, haga esto, esto y esto, y yo no lo hago, ¿estaré confiando en Dios? No. tampoco. ¿Tendré fe? No. Uy, eso sí yo no respondo porque es una respuesta muy complicada. ¿Verdad? La fe es actuar guiado por Dios confiando plenamente en su palabra y en sus grandes promesas. Aún a pesar de las circunstancias, aunque yo no vea las cosas, aunque yo no sepa de dónde, yo sé que Dios va a hacer y que Dios obrará, ¿verdad? Fe, tener, no es pensar que Dios hará lo que yo quiero. Tener fe es tener la certeza que hará por mí todo lo que yo necesito. Cuidado con eso. La fe no está basada en lo que yo pienso, en lo que yo quiero. ¿Sí? No es decir, que me vaya bien el negocio de empanadas, porque es que el negocio de empanadas lo quiero yo. La pregunta es, ¿Dios lo quiere? Que yo pueda dispararle a este muchacho y lo mate de un solo tiro. ¿Eso es fe? Poco creíble que sea fe, porque no es la voluntad de Dios. Y yo no puedo tener fe en algo que no es la voluntad de Dios y decir que tengo fe en Dios. ¿Qué es la fe? La fe ve lo invisible, cree lo increíble y recibe lo imposible. Mire, la fe ve lo invisible, cree lo increíble y recibe lo imposible, pero basado en lo que Dios me dice a través de su palabra. Podemos caminar, aunque no veamos las cosas, sabiendo que Dios actúa y nos bendice. Descansamos en Él, pero actuamos guiados por Él. Vamos a orar. Amado Dios, Padre Santo, te alabamos, te damos gracias por tu amor, tu misericordia, tu palabra. Señor, gracias porque tu palabra sí nos habla de la fe. Y nos habla que la fe está puesta en el futuro, pero no en nuestras capacidades ni en nuestros recursos, aún ni siquiera en nuestros pensamientos, sino en tu amor y en tu palabra, Señor. Gracias porque a través de ella somos guiados y si actuamos de acuerdo a lo que dice tu palabra, tendremos grandes promesas y tendremos grandes bendiciones, Señor. Gracias porque nuestros proyectos, nuestras vidas están puestas en ti, Señor. Por eso, Padre, oramos para que en medio de la oración, que es un diálogo, podamos no solo hablarte a ti, sino escucharte a ti y ser guiados por ti. También, Señor, danos sabiduría en buscar consejeros que puedan orientarnos por medio de tu palabra en tomar decisiones. Pues entendemos que a veces no tenemos la capacidad para tomar decisiones porque se anteponen nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros deseos, nuestros anhelos.
Y esos sentimientos, emociones, anhelos o deseos no es fe. La fe es simplemente la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, pero basado en la acción y en la palabra tuya, Señor. Y entendemos que sin esa fe es imposible agradarte a ti, Señor. Si no caminamos de acuerdo a tu palabra, no te podemos agradar a ti. Y si no te agradamos a ti, pues sería un poco complicado pedirte que tú actúes de acuerdo a nuestros pensamientos cuando te estamos desagradando. Padre, toma el control a través de tu palabra, a través de tu Espíritu Santo, danos entendimiento y permite que podamos seguir profundizando en este tema y tal vez algunos que quedamos con dudas, esas dudas sean resueltas por tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Gracias,